auriculares. Gracias, un montón. Bueno, ya somos 35. Vamos a empezar, así no se alarga demasiado. Sabemos que es viernes, 7 de la tarde, ya todos estamos terminando mucho la jornada laboral, algunos todavía por ahí siguen. Así que vamos a tratar de empezar con este tema. Primero vamos a presentarnos, ¿sí? Un poco si bien muchos por ahí nos conocen, de los que se unieron, algunos no. Así que vamos a empezar a presentarnos. Bueno, ¿quién les habla? Yo soy Valeria Bestelbeni, yo soy profe de educación física, soy licenciada en educación especial, también licenciada en psicomotricidad, estoy diplomada en autismo y me formé e hice cursos sobre intervención mediada por familias. Después tenemos a la doctora Romina Taki, pediatra, neuróloga infantil, también diplomada en autismo. Ella está certificada en PRUNAPE, certificada en A22, es miembro de la Comisión de Neurodesarrollo SANI. Adin María Agustina, nuestra terapista ocupacional del equipo. Ella está certificada en integración sensorial, certificada en PRUNAPE y estimuladora temprana. Y Erika Gomariz, pediatra, especializada en desarrollo infantil, certificada en PRUNAPE también y en intervención temprana. A ver, ¿por qué nosotros elegimos este título? Sí, principalmente de los diagnósticos se escriben con lápiz y tal vez reflexionar sobre esto, ¿no? Que por ahí parece como una frase ya hecha, ¿no? Como que todo el mundo, los diagnósticos se escriben con lápiz, pero bueno, ¿qué significa esto, no? ¿Qué significa por ahí para nosotras? Nosotros conformamos un equipo hace más de 8 años que trabajamos juntas, la verdad que tenemos como una mirada bastante similar en cuanto a los abordajes. ¿Y por qué consideramos este tema, no? La realidad es que principalmente en la clínica diaria nos pasaba que el tema diagnóstico, como terminología y como proceso en sí, traía muchas controversias, ¿no? Angustias para algunos, ansiedades, diferentes posturas, y a veces era al revés, en vez de generar ansiedad o angustia, bajaban las ansiedades y las angustias, ¿no? Tal vez en algunas familias. Entonces, todas estas situaciones, como por ejemplo, se generaban diagnósticos donde no habían sido evaluados en su integralidad las infancias, o por ahí las familias venían, ¿no?, con esta necesidad de un diagnóstico para sus hijos, vienen con una necesidad, tal vez para esto, ¿no?, para bajar sus ansiedades, sus angustias, este recorrido que vienen haciendo, o porque tal vez quieren comentarle a familias, vecinos o quien sea, bueno, a veces pasan en el sistema educativo, necesitan como, ¿no?, bajar y decir, bueno, mi hijo tiene esto, ya tiene un nombre, entonces eso a ellos también los ayuda y les baja las ansiedades. Y por último, al revés, ¿no? Familias que por ahí no tienen ningún tipo de demanda, que por ahí no observan desafíos en el desarrollo en sus hijos, y alguien de la nada les tira un nombre, un diagnóstico, sin acompañamiento a veces, y bueno, ¿no? Imagínense todo lo que esto por ahí puede llegar a generar en una familia. Entonces, bueno, sin decir, ¿no?, también un poco que estas familias vienen haciendo un recorrido que para ellos es muy tedioso, es muy extenso, a veces es muy burocrático, y ni hablemos de los costos que a veces pueden salir al llegar a solicitar cosas que no son tan necesarias para abordar a un diagnóstico, ¿sí? ¿Qué es un diagnóstico? En realidad es ver fortalezas y debilidades en ese niño o esa niña. Nosotros hablamos principalmente de infancias, pero puede ser hasta de adultos, ¿no? Hay adultos hoy que llegan a un diagnóstico. Entonces, nosotros decimos, bueno, fortalezas. Las fortalezas, porque hay que cada vez elevarlas más y que se transformen cada vez más en fortalezas. Y esas debilidades que por ahí tienen, salir a apoyarlas también para mejorar de a poco su calidad de vida. En cambio, si por ahí nosotros hablamos como el diagnóstico como etiqueta, ¿no es cierto?, que hoy también está muy como en boca, ¿no?, de muchas personas, esto de por ahí etiquetar. Etiquetar tal vez sí es como ya, ¿no?, ponerle un nombre y cerrar ese nombre y ya dejarlo como ahí estancado, ¿no?, sin poder brindar esperanzas o abrir caminos en esto de cómo puede
bueno, siempre decimos, ¿no? Techo no se le pone a nadie, entonces es esto, ¿no? Es no darlo por cerrado, darlo por terminado. Y bueno, ahí es que nosotras con todo esto que venimos viendo en la clínica diaria, en nuestros trabajos por separado y cuando trabajamos juntas también, entonces decimos, bueno, a ver, nos preguntábamos, ¿no? ¿Es siempre necesario el diagnóstico? Las evaluaciones que se les solicitan, ¿no? A los niños y a las niñas eh, para abordar a un diagnóstico, ¿son siempre necesarias? ¿Tienen que ser siempre las mismas para todos? Entonces, bueno, Bueno, ahí, claro, ahí un poco, bueno, es importante, ¿no? Bueno, ver, digamos, qué necesita el paciente, ¿no? Nosotros cuando evaluamos a un niño, si bien lo hacemos de manera integral, eh, obvio siempre podemos observarlo como un todo, podemos también evaluarlo según cada área del desarrollo en la que nosotros solemos dividir para hacer evaluaciones. Y ahí, como decía Vale, ¿no? Podemos ver si el niño tiene fortalezas en un área y debilidades en otra y apoyarse en las fortalezas para seguir adelante con, digamos, trabajar sus debilidades, ¿no? Esa es una división que realizamos de manera práctica para poder definir según ese área qué fortalezas y debilidades tiene ese niño, ¿no? Esa niña que está pasando por todo este proceso de evaluación. Eh, y bueno, esto lo hacemos en realidad, de evaluarlo y dividir en estas áreas para poder hacer una derivación pertinente y poder darle las herramientas que necesita, ¿no? Cuando hablamos de áreas, dividimos las más frecuentes, en las que solemos evaluar. Una es, por ejemplo, la comunicación en lenguaje, que bueno, es importante evaluar siempre en el niño no solamente las palabras que dice como el número, bueno, no sé, viste que ahora está muy, viste, el pediatra te dice, tiene que decir hasta 20 palabras a tal edad. Bueno, en realidad no es solamente importante la cantidad de palabras que dice, si la dice bien, correctamente, sino, digamos, lo que dice el niño, si tiene intención comunicativa. Porque no es lo mismo un niño que solamente describe colores siempre del mismo modo, o un niño que repite una secuencia numérica de números y que no te está comunicando nada, ¿no? También es importante la intención comunicativa, la intención de comunicar al cuidador, a la mamá, al papá, al abuelo, al cuidador que esté a cargo, y ver si tiene intención de compartir algo con esa persona, de lo que está viendo, mostrar algo, ¿sí? Entonces, todo eso se evalúa en lo que es el área de la comunicación en lenguaje. Después está la cognición, ¿sí? Que es difícil a veces evaluarla en los niños más pequeños, pero evaluamos la capacidad, por ejemplo, del niño de comprensión de lo que le estamos diciendo o de lo que le pedimos. Nosotros lo podemos evaluar, por ejemplo, indicando algo que haga, digamos, diciéndole algo, una orden simple, una orden o una consigna, ¿no? No sé, por ejemplo, anda a tirar el pañal a la basura sin señalizar el tacho ni el pañal, como para ver si comprende el niño, ¿no? Lo que le estamos diciendo y si lo ejecuta como tal. Y entonces ahí uno puede evaluar, por ejemplo, el nivel cognitivo. Pero, por ejemplo, hay otras cosas que son mucho más difíciles. Un nene puede saber contar, pero por ahí no tiene la imagen o la representación mental del número 5, por ejemplo. Esa representación mental es en niños más grandes. Así que, digamos, la cognición es algo más complejo de evaluar en niños más chiquititos, pero en niños más grandes sí. Y bueno, hay diversas formas, ¿no?, de evaluarlo. Después, bueno, también uno puede evaluar si un niño, la conducta de ese niño y la autorregulación. Un bebé nace sin la capacidad de regularse por sí solo, ahí necesita de un otro, ¿no? Entonces uno también ve esa interacción con el cuidador, con la familia, con la mamá, con el papá, quien sea que esté a cargo, cómo se regula frente a una situación de desborde, ¿no? Emocional, si tiene hambre, si llora, se calma con la mamá cuando lo agarra UPA, o no se calma, o tarda mucho en calmarse, ¿no? Uno va evaluando todos esos procesos de regulación que a medida que va madurando el sistema nervioso se va desarrollando, y también de acuerdo a la demanda del niño, ¿no? Y de la respuesta del adulto a cargo. Y también, bueno, cómo reacciona ante determinadas situaciones nuevas, ¿no? O estímulos nuevos, como por ejemplo probar un sabor nuevo, una comida nueva, ¿no? La reacción que tiene. También evaluamos la socialización, la forma en que ese niño se desenvuelve con otros niños o con otros adultos, ¿sí? Eso también es muy importante. Y bueno, y también la motricidad, que bueno, ahí hacemos como una división entre motricidad fina y motricidad gruesa. Motricidad fina, por ejemplo, no sé, agarrar objetos pequeños, si tiene la pinza digital superior, que es, digamos, agarrar con los dos dedos
el pulgar y el índice, no sé, una miguita de algo, una pasa de uva, algo pequeño, abrochar botones cuando son más grandes, y bueno, no sé, escribir, la motricidad gruesa, correr, caminar, saltar, trepar, uno puede ir evaluando, bueno, cada área. Y con todas estas áreas uno se puede dar cuenta de manera general, como decíamos, qué fortalezas tiene el niño y qué debilidades enfrenta, más allá de llegar a un diagnóstico de certeza o no, porque podemos llegar o no, como decía Vale, y bueno, dependiendo de la familia y del niño, ¿no? Y de si realmente podemos llegar a un diagnóstico de certeza o no, poder determinar más allá de eso, los apoyos que necesita, ¿sí? Y cuáles vamos a priorizar para también no derivar de manera, no desbordar a la familia y con un montón de derivaciones que son innecesarias, desbordándolos. Y bueno, por eso es tan importante que trabajemos en equipo y en comunicación constante con una mirada amplia, un enfoque amplio entre todos los profesionales que están evaluando al niño, ¿no? Y bueno, para llegar al proceso diagnóstico, bueno, acá Romy nos va a charlar un poco sobre... Primero quiero un mate de Agustina que me tienta a su mate. Bueno, nada, yo la escuchaba a Eri hablar de la derivación y no cuántas familias quedan en un proceso a la deriva, ¿no? Con un barquito así, como el libro de, a veces fue que era de Facundo Quiroga, que hablaba de ir con ese barco a la deriva. Quedan, o sea, muchas veces cuando la familia arranca el proceso diagnóstico, quedan un poco a la deriva porque no saben por dónde arrancar. Esa familia empieza haciendo una consulta, muchas veces por decisión propia, por indicación de algún profesional, y muchas veces no saben dónde arrancar, si el pediatra del desarrollo, si el neurólogo. Hay alta demanda de turnos, nosotros tenemos como altísima demanda aparte de los últimos meses que se vencen todos los papeles de todos, entonces es como peor. Pero siempre nosotros en la consulta, ya sea cualquiera sea nuestro expertise, lo importante primero es empezar con pequeñas orientaciones que podamos ayudar a esa familia. Yo siempre tomo de una gran profesora mía de la facultad, que es Lidia Cáceres, que hablaba de esto, ¿no? De orientemos primero antes que tengamos un diagnóstico, pequeñas modificaciones que hacer en casa para propiciar el desarrollo de ese niño. Perdón. Y esas pequeñas modificaciones pueden ser desde jugar más con ellos, que muchas veces yo me lo planteo a mí misma cuánto tiempo uno puede dedicarse a sentar a jugar, ya sea a las cartas, a la muñeca, a la comidita, a un juego de mesa que uno muchas veces en la corrida no se puede. Cuántas veces uno por el apurado los viste, lo cambia, los baña, los hace todo y el chico es capaz de hacerlo, y esas son pequeñas modificaciones que podemos hacer. No darles de comer en la boca cuando ya pueden tomar una cuchara. Esto de, no sé, no cambiemos el pañal, ya un niño ya más grande, de 3 años, que uno quiere que ya deje el pañal, pero seguimos cambiando acostado como si fuese un bebé, y la verdad que ya lo podemos hacer parado y que empiece a tener registro de eso. Un poco como ya dijo Eri, esto de las debilidades y los apoyos que uno después va a plantear en eso. Muchas veces no es fácil llegar a un diagnóstico en desarrollo infantil, porque más que nada nosotros, los médicos, que capaz no vemos a ese paciente todas las semanas, como capaz puede verlo una estimuladora temprana, un psicólogo u otro profesional, vemos pequeñas fotitos y leemos informes y demás, pero siempre es como yo digo, siempre es importante ver la película, porque niños que capaz hoy se catalogan niños pequeños que hoy se catalogan con un diagnóstico, cuando empieza a pasar el tiempo, cuando están estimulados y demás, ese diagnóstico deja de cumplir todos los criterios de manual. Y tenemos que realmente repensarnos si el diagnóstico a lo que se llegó con el test que se haya evaluado o lo que sea, si es correcto. En esto, como yo siempre digo a los papás, son diagnósticos evolutivos, necesitamos tiempo. Yo no es que tengo un dolor de panza, a ver, me hacen ecografía, me hacen el laboratorio, tengo apendicitis, me operan y se terminó. No, esto necesitamos tiempo, y muchas veces cuando nosotros llegamos a un diagnóstico y hay que generar capaz a veces para poder, digamos, tener estos apoyos, generar certificados de discapacidad, hasta muchas veces ese certificado de discapacidad ni siquiera plasma el diagnóstico de ese niño, ¿no? Siempre, como yo le digo a los papás, el DSM, o sea, el certificado de discapacidad sigue teniendo, usando manuales de psiquiatría de antes del 2013, pero bueno.
y como un poco decían las chicas antes, esto de hay niños que uno entra por la puerta del consultorio y ya sabe más o menos cuál es el diagnóstico probable, pero otros muchas veces necesitamos acompañarnos de la mirada de otros profesionales, y a veces si es necesario hacer test, uno tendrá que pensar para esa familia, para ese momento del chico, cuál es el test o cuál es la evaluación o cuál es la charla que yo me debo con otro profesional para charlar sobre ese niño. Siempre con prudencia y siempre valiéndonos de profesionales que, digamos, que tengan experiencia en el tema y que acompañen a estos chicos, porque como yo siempre le digo a los papás, no sirve a mí yo ir a un lugar, test, pim, pam, pum, rapidito y nos vamos. No al niño la verdad no hacemos una mirada integral. Así que, Claro, tal cual, sí, sí. claro. Me hiciste acordar hoy justo en el consultorio, un niño vino de 4 años y 11 meses, casi 5, y vino porque la escuela le habían dicho que era hiperactivo. Y bueno, la verdad que me sorprendí porque ni bien entró el nene en el consultorio, yo lo conozco, lo había visto en octubre, nada que me llamara la atención. De desarrollo, sí, por ahí algunos fonemas todavía le estaban costando, por ejemplo, el lenguaje, pero bueno, nada, acorde a la edad. Y, y el nene entró y se puso a jugar con los juguetes que yo tenía, ¿viste? Empezamos ahí a interactuar en castre, libros, jugar lo más tranquilo, yo charlé con la mamá, y bueno, la verdad que uno se da cuenta, ¿no? También, o sea, a veces, como decía Romy, es fácil decir, bueno, mirá, no, es un niño que por ahí está activo porque es acorde a su edad, ¿no? A su desarrollo madurativo, no es un nene que entró al consultorio y se llevó todo el consultorio por delante. Obvio que hay matices y hay límites en donde uno tiene que evaluar y decir, bueno, mirá, este nene me da duda o no, pero esto de no etiquetar, ¿no? Y de hacer digamos, una evaluación pertinente si es necesario, porque por ahí si yo en la vorágine del consultorio apurada, lo que fuera, venía la mamá con esa angustia y yo le empezaba a mandar a terapias, evaluaciones y demás, pero la mamá se iba así con la cabeza y por ahí el nene en realidad terminaba en nada y no tenía nada. Y nada, en realidad lo que hice fue pedir un informe escolar y bueno, interactué y charlé con la mamá. La verdad que todo lo que es diagnóstico, la familia atraviesa un proceso súper largo, tenga algo o no el niño, siempre como decimos, ¿no? La preocupación de los padres o de los cuidadores son las más importantes, lo más importante, ¿no? Cuando llega la consulta. Pero tener en cuenta esto, que bueno, el proceso diagnóstico es súper largo y es evolutivo, como decía Romy, y que la familia viene llena de incertidumbres, de miedos, a veces viene bollando de un profesional a otro, o esto, la escuela me dijo esto, o algún pediatra en la guardia le dijo, ay, su niño es autista, y lo mandó, y la madre o el padre se fue así, con un diagnóstico en la cabeza que etiquetándolo hoy por ahí no se hizo una evaluación como corresponde, ¿no? Y bueno, la verdad que todo eso hay que acompañarlo porque es un proceso tan largo que genera mucha angustia en la familia. Y nada, es importante que todo el equipo intervenga, ¿no? A la hora de comunicar, de que contengan a la familia, que se pueda, digamos, conversar, y bueno, y decirles esto, como el nombre del vivo lo dice, ¿no? Estos de los diagnósticos se escriben con lápiz, es un poco viene de la mano de eso, de bueno, no etiquetar y de ir evaluando. No es esperar, ¿no? No es lo que por ahí estaba antes muy de moda de, bueno, para que el nene hable tenemos que esperar, sino esto de decirle, mirá, están teniendo estas fortalezas y estas debilidades y tenemos que acompañarlo y tenemos que hacer este proceso, pero a veces pasa esto, que por ahí se van con una orden de neuro y con suerte tienen de acá 5 o 6 meses un turno y por ahí en el medio podríamos haber hecho alguna intervención. Por ahí el niño está pasando por un proceso, digamos, de duelo en la familia o de alguna crisis vital y por ahí con una intervención con psicología o un acompañamiento, por ahí ni siquiera es necesario, digamos, una derivación a un neurólogo, ¿no? Uno tiene que ir evaluando y por ahí no esperar a un neurólogo para hacer una evaluación o una derivación al especialista pertinente, ¿no? Para, digamos, no sé, enfocarse en, por ejemplo, fonoaudiología, ¿no? Y por ahí lo mandan a neuro y está esperando el turno para neuro para que lo deriven a fono, no sé, por ejemplo. Y bueno, nada, es importante acompañar
a las familias en todo este proceso, con los desafíos que vienen atravesando, como nuevos que podamos detectar, ¿no?, en el consultorio, apoyándonos en las fortalezas del niño. Por eso es que creemos que es conveniente el trabajo en equipo, del equipo multidisciplinario, y, digamos, confiar, digamos, en la experiencia de cada profesional, porque por ahí uno puede ver una cosa que el otro no, y viceversa. Entonces es importante, por eso, el grupo de profesionales y la mirada según cada uno, según su formación, siempre en comunicación constante, para poder acompañar de manera correcta a esa familia en este proceso, ¿no? Bueno, y trayendo un poco ahí lo que traía Erika, esto de acompañar y ir viendo cuáles son los apoyos necesarios para cada uno de los momentos que atraviesa el niño y la familia. Lo que nosotros también siempre decimos es que no existe una fórmula de intervención, ¿no? A veces las familias vienen buscando algo para hacer en particular, o porque ya escucharon o vieron, o alguien les dijo, o bueno, también tenemos profesionales que a veces terminan dando, ¿no?, por el tiempo de atención que tienen y demás, una fórmula rápida o derivaciones en donde pareciera que a todos, por lo que aparece como desafío en el desarrollo, sería necesario intervenir y demás, y termina pareciendo que hay algo que tienen que hacer y que se repite en todos. Y la verdad que con la práctica y con todo lo que venimos de experiencia teniendo, vemos esto, que no hay una fórmula, ¿no?, que cada una de las intervenciones en cada uno de los chicos termina siendo casi única, ¿no? Es un formato que hay muy artesanal, que hay que ir atravesando poco a poco, en donde se tiene que tener en cuenta tanto el ambiente en el cual vive el niño o la niña y todo su entorno familiar, su comunidad. Cuando hablamos de ambiente hablamos de todo, de todos los espacios donde el niño transcurre, como puede ser la escuela o el jardín, como puede ser una plaza que tenga cerca, como puede ser los juegos que tiene, los espacios de juego que tiene, porque hay chicos que tienen oportunidad de tener espacios y otros que no tanto, entonces eso obviamente va a intervenir y va a ser una debilidad, una fortaleza dentro de su desarrollo. Por eso cuando Romy decía esto de que a veces no hay que esperar a un test en particular o algún tipo de estudio tan determinante, se pueden ir dando modificaciones y dando intervenciones que tienen que ver con modificaciones en este tipo de ambientes, que cuando se vuelven a ver a los niños se ven modificaciones ya porque hubo algo que la familia pudo como captar en cómo modificar cierta parte del ambiente para que el chico empiece a tener oportunidades en su desarrollo, ¿no? En las diferentes áreas, como decía Erika, en todas esas áreas que obviamente que la familia no las separa como tales, no es necesario que sea así, pero que quizás si alguien se los explica un poco más, se toma el tiempo para eso, puede poder empezar a prestar atención a cuáles son esas fortalezas y esas debilidades y ir tratando de que el ambiente colabore en que haya más oportunidades para que esas debilidades que quizás tiene y esos desafíos que se le están presentando en alguna de esas áreas puedan empezar a estimularse, ¿no? Entonces, pareciera cuando empezamos a pensar cuáles serían la intervención más apropiada para cada niño y si lo vemos como una totalidad, vemos que hay que tener en cuenta muchísimas cosas, ¿no? Y parecía algo muy complejo, pero en realidad es poder detenernos, porque a veces en esas primeras consultas donde también está atravesado lo emocional de la familia, porque o puede venir con una carga o puede recibir algo que no estaba preparado para recibir, se empieza como a desordenar todo lo que traía o a no terminar de tomar un curso apropiado, ¿no? Entonces hay que tomarse el tiempo necesario para explicar lo que esa familia pueda entender en ese momento,
para el paso siguiente, para después ir viendo cómo complejizar quizás, o traer más herramientas, o traer más recursos, o ver qué otras intervenciones se pueden tener en función de esto, de los entornos, que hay entornos físicos que tienen que ver con los equipos, los espacios, los juegos, los materiales, los estímulos que puedo traer, los entornos sociales que tienen que ver justamente con todas esas interacciones que tiene el niño, ya sea de sus pares, ya sea de los docentes, ya sea de los terapeutas que se puedan conseguir, de los profesionales con los que se cruce, del pediatra que pueda tener, o sea, hay un montón de interacciones, a veces nos pasa que, bueno, en esas consultas médicas, por el corto tiempo y por cuestiones que tienen que ver con esa interacción, que a veces es corta, no se llega a ver todo, ¿no? Y se llega a ver quizás solo la debilidad, y nos falta la fortaleza que tiene ese niño porque no hay tiempo para verlas, ¿no? Y ver desde dónde nos podemos apoyar para darle más oportunidades. Y después todo lo que tiene que ver con los entornos que tienen que ver con las rutinas de esa familia, ¿no? Que a veces las pasamos por alto y hay tiempos que son súper esenciales, como el tiempo de la comida, el tiempo del sueño, el tiempo de... Y que eso hace al día a día del niño, y que a veces con pequeñas modificaciones, yo siempre cuando arranco con una consulta digo, ¿cómo duermes?, ¿no? Si no ordenamos eso es imposible arrancar con lo otro, pero bueno, a veces esa pregunta se nos pasa, o como venimos quizás como familia con ansiedades, no las tenemos en cuenta, que son rutinas diarias y son muy básicas, pero que no parecieran tan importantes como otras cosas que hoy se destacan más porque bueno, no sé, algún desafío grande o algo que quiero que aparezca y no aparece en mi niño y demás, y estoy esperando eso, pero me estoy perdiendo quizás cosas que tienen que ver con cosas básicas de una familia, ¿no? Cómo me ordeno para abordar cualquier problemática. Y eso va a hacer que esto que va a ser una intervención sea única para ese niño, que no podamos decir hay que hacer esto, derivar a tal y a tal otra cosa, o hacer otro test, como decía Romy, ¿no? Hay muchísimas variedades de test, pero bueno, no son para todos. No todos tienen que hacer los mismos test, no hay un test para todos los diagnósticos, un test que tengan que hacer todos los chicos. Eso se tiene que ir viendo, y en función de los tiempos, y obviamente que lo socioeconómico también trae qué puede hacer cada familia y cómo llegar a ciertas cuestiones que a veces son necesarias para poder terminar de definir un diagnóstico, ¿no? Y como decían las chicas, que esto va a ir, en el desarrollo, va a ir evolucionando de una u otra forma, y esto tiene que ir reevaluándose permanentemente, porque como profesionales nosotros también tenemos, y a las familias hay que informarle esto de la ir de a poco y con el tiempo volviendo a rever a ese niño, porque obviamente que con cada intervención, si es adecuada, alguna modificación yo voy a tener que ver. Bueno, si no funcionó, hay que ver por qué no funcionó, y si funcionó, hay que quizás poner un poco más de eso, ¿no? Y se va a ir, se tiene que ir viendo qué es lo que cambié, qué más tengo que sumar, pero eso de acuerdo a lo que la familia también pueda ir absorbiendo, ¿no? Como información también, y me parece que como profesionales ese paso de reevaluar constantemente, de repensar, es algo que también tenemos que tomar como práctica profesional, ¿no? Y esto amplía, como decía Erika recién, nuestra mirada, nuestra forma de trabajar, de comunicarnos con otros, de poner en forma activa a la familia en las intervenciones que vamos a tomar, en los objetivos que vamos a plantear, para que todos seamos parte bueno, del desarrollo de ese niño y de lo que él vaya necesitando, y podamos ir juntos haciendo ese camino, ¿no? De tratamiento o de intervenciones que sean necesarias. Sí, la verdad es que es súper importante. Yo estaba viendo mientras ustedes hablaban, chicas, por ahí algunos comentarios. La verdad que tenemos conectados profesionales, tenemos conectados también muchas familias de niños y niñas con desafíos en el desarrollo. Y la verdad es que, bueno, nada, hasta ahora todos los comentarios fueron súper positivos de cómo estamos tomando el tema. Entre otros, también algo muy importante que dijeron es esto de que a veces es cierto que hay familias que por ahí ya vienen como
como si fuera con todos los puntitos, ¿no? De todos los desafíos que deberían tener para un cierto diagnóstico y tal vez, ¿no? Dicen, yo mi hijo lo veo así, yo mi hijo, veo que tiene esto, que tiene lo otro, que tiene... Entonces, es esto, ¿no? Con toda esa preocupación, porque por ahí lo leyeron, como creo que también había dicho Eri, a veces, o lo dicen en la escuela, o se lo dijo un vecino, ¿no? A veces tienen estas cosas y como familia, obvio que eso les trae angustias, y entonces, bueno, eso también es algo que dijeron en los comentarios y que me parecía súper importante traer. Y otra cosa que, bueno, que acá también están diciendo, el tema de la falta de charlas en las escuelas, ¿no? Nosotros siempre decimos, desde el equipo, en todos los ámbitos donde trabajamos, que la mejora de la calidad de vida en los pacientes que nos llegan tiene mucho que ver con la comunicación, la interrelación y el intercambio que hay familia, ámbito de salud, cualquiera fuese, médico, terapéutico, y la escuela, ¿no es cierto? Es como esa tríada que por ahí es como sumamente importante, siempre tratar de estar en comunicación, siempre tratar de estar en interrelación, de ahí se puede sacar un montón de cosas riquísimas, de todo. Siempre decimos, nosotros aprendemos un montón de las escuelas de nosotros, las familias nos pueden contar un montón de cosas de sus hijos, que obviamente están todo el día con ellos. Entonces esto es importante, comunicar con la escuela, capacitarse todo el tiempo, todos tenemos que estar, profesionales de la educación, profesionales de la salud, todo el tiempo estar ayornándonos, porque eso también hace a nuestra práctica diaria. Sí, docentes también, sí, bueno, escuelas y demás. Creo que por eso decimos, ¿no? Esto de capacitarse, de estar en constante aprendizaje, porque la verdad es esa. Creo que las infancias todos los días nos muestran cómo van cambiando, ¿no? Y tenemos que estar siempre disponibles, dispuestos a aprender y a encontrarnos con toda esta realidad. Sé que el sistema educativo tiene, nada, muchos acá están poniendo cosas que por ahí son valederas. Así que nada, es esto. Nosotros, bueno, no sé, chicas, si ustedes quieren agregar algo más antes de terminar. Yo no sé si hay alguien dentro de los que están conectados que tal vez quieren comentar algo. Bueno, los profesionales también afrontamos estas barreras. Bueno, acá están poniendo un poco lo que nosotros ya venimos diciendo, avalan esto de familia, profesionales y escuela. Exacto. Sí, todos somos un equipo, ¿no? Claro. El equipo es todo, o sea, para ese niño, la familia, la escuela, todos los ámbitos, como decía Agus, en donde se desenvuelve ese niño, ¿no? Y por eso es importante también estar en comunicación constante y sí, capacitándonos también, sí, eso es fundamental. También es cierto que nosotros en el consultorio podemos ver en 5 minutos al paciente o no, o bueno, depende, ¿no?, que se toma cada uno, yo demoro un montón, pero bueno, también la escuela lo ve en el día a día, por eso también es importante pedir los informes escolares, conversar, comunicarse, pero bueno, también es esto, a veces las escuelas tiran diagnóstico porque, bueno, ven cosas y también, ¿no?, hay que ver toda esa interacción de ese niño con todos los niños o qué le está pasando a ese niño y niña y bueno, comunicarnos es fundamental, pero sí, es importante mira, también. Acá, perdón, Eri, que te corte, porque acá también están diciendo un comentario que es un poco lo que también Agus fue diciendo, ¿no? Esto de que no existe una fórmula única ni de diagnosticar ni de abordar los diagnósticos a las infancias con algún desafío en el desarrollo. No siempre hay un manual que nos dice, bueno, si este nene tiene este diagnóstico, tiene que hacer esta terapia, esta terapia, y todos van a las mismas terapias. No, sí. No debería ser así porque cada niño y cada entorno de ese niño, familia y demás, es un mundo. Entonces, tenemos que ver ahí dónde hay que ir a apoyar. No siempre a todos hay que apoyar de la misma manera. Así que, bueno, interesante ese comentario también. Vale, te hago un pequeño comentario. Que ¿sí? yo por lo menos lo trato de hacer en la práctica habitual, ¿no?
de cómo nosotros los médicos que recibimos capaz los Se cortó Romy, ¿no? Ay, sí, la dejamos de escuchar. Iba a decir algo re interesante encima, Romy. Ay, Bueno, sí, mientras no. les quería comentar, mientras Romy se vuelve a conectar, que la hemos perdido, ahora apenas se vuelve a conectar, la sumo otra vez. Les quería contar que la verdad que este tema, primero agradecerles a todos los que están conectados, la verdad que se conectaron bastante más personas de las que creíamos. Esto a nosotras nos encanta, la verdad es esa. Eh, Amamos lo que hacemos. Y bueno, parte de eso también es, eh, ¿se cortó? Ay, nos están diciendo que se cortó, chicas. Todos nos están diciendo que se cortó. A ver, están diciendo que se cortó. Nadie nos ve. ¿Vos estás en el vivo? ¿Me escuchás, Vale? ¿Nos escuchan? Escucho. No, se las escucha. Ah, sí, sí. Ahí nos están escuchando de nuevo, dicen. ¿Nos Perfecto. escuchan? Gracias a todos ahí. Me había cortado Muy bien. Romy. Hola, ¿me escuchan? Volví, del más allá. ¿Me ven? No, nada. No te vemos, pero escuchamos. Estoy acá. Dale. Decí lo que nos Vine por querías el mate Agustina. Ah, no, las dos tienen mate. No, lo que yo les quería decir es dos cosas, no sé si en el medio lo hablaron, esto. Como yo les digo a la familia, siempre tratemos de armar un plan, por lo menos para el año, o por objetivos para ese niño, ¿no? Esto de que decía, vale, no todas las terapias son para todo el momento, y no es que el chico cuando arranca hace fonopsicopé, musicoterapia, kinesio y no sé qué más, el mismo plan lo vamos a replicar toda la vida, porque las necesidades van cambiando, porque ese chico adquiere fortalezas en otras áreas y las vamos, y no siempre eternamente va a necesitar lo mismo, el mismo plan de terapia, que muchas veces lo armamos en función de lo que escuchamos de la familia y de los informes que recibimos. Y no sé, yo este último, o sea, lo vengo haciendo más con los pacientes que me dedico por alguna situación pedagógica y demás, tratando de hablar con los terapeutas que lo siguen y con la escuela. Supongamos, no sé, tengo que medicar a un niño con algo, en 15 días hablo con la mamá, en un mes le pido un nuevo informe al colegio y hasta le pido a las terapeutas, que muchas veces le digo que hay que vi alguna de juego y aprendo por ahí. El paciente va a ir con la medicación, cómo se sintió, cómo estuvo, y bueno, y ahí plantear, bueno, cómo seguimos ajustando o no, supongamos si haya un tema algo de medicación, ¿no? Pasa que, bueno, la verdad es que la demanda es alta, los turnos a veces son más espaciados, pero bueno, tratando de, si no me puedo comunicar con la familia, por lo menos con algún terapeuta para que me dé un pantallazo de cómo lo ve en ese momento, ¿no? Bien, Ro. Gracias por este aporte. Qué importante, médicos, terapeutas, ¿no? Escuela, familia, todos ahí conectados. Eso creemos que es lo más importante. Bueno, ya se está cumpliendo el tiempo de este vivo. Primero queremos agradecerles a todos los que se unieron, a todos los que se unieron, a todos los que estuvieron ahí escuchándonos. Gracias por los comentarios, porque fueron todos súper lindos. Por otro lado, estén atentos a las redes. Nosotros vamos a ir subiendo cursos, workshops que seguramente vamos a dar. En realidad tenemos uno próximo ahí de cómo realizar una mirada multidisciplinaria, ¿no? Adecuada en los trastornos del neurodesarrollo, sin tener que estar haciendo estudios ni derivaciones innecesarias, ¿sí? A través de un diagnóstico integral. Así que, bueno, estén atentas ahí a nuestro Instagram, que nosotros vamos a ir subiendo toda la información. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias por conectarse. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias. Sí, va a quedar guardado. Queda grabado. Todos te amo. Tengo mi fan club de pacientes.